Durante mi fase de entrenamiento en el Servicio Nacional, mi pelotón tenía muchos reclutas que caían enfermos o se lesionaban regularmente. Mi litera era especialmente culpable de eso, porque era muy común ver a mis compañeros de litera desaparecer en medio de la noche, solo para verlos regresar de la oficina médica en plena madrugada. Durante el mes de agosto, hay algo que llamamos el Festival de los Fantasmas Hambrientos. Durante este periodo, la actividad sobrenatural se vuelve bastante común. Fue alrededor de este tiempo que vi algo por mí mismo que no podía explicar. Una noche, alrededor de las 3 a.m., fui despertado por el sonido de alguien arrastrando sus botas en el suelo, seguido por el sonido de alguien gimiendo de dolor. Estaba molesto mientras asomaba la cabeza para ver quién estaba haciendo ese ruido. Lo que vi fue a un soldado con el uniforme completo y su gorra militar, cojeando por la habitación con la pierna izquierda vendada y el brazo en cabestrillo. Pensé que otro de mis compañeros de litera había regresado de la oficina médica una vez más, así que me di la vuelta e intenté dormir. Pero este hombre cojeante se detuvo en medio de la habitación y se paró sobre una cama donde nadie dormía. El gemido continuó durante 1 hora mientras él miraba la cama. Arruinó mi sueño y estaba empezando a enojarme. Al día siguiente, pregunté a mis compañeros de litera quién había hecho todo ese ruido, pero nadie lo admitió. En cambio, parecían confundidos y un poco asustados cuando mencioné la cama sin usar. Nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Había 8 literas dobles en la litera, 16 camas en total, y la única cama que no se usaba estaba en el lado derecho, en el medio de la habitación. Nunca nos explicaron por qué. Solo nos dijeron que evitáramos dormir en esa cama. Ese mismo día les conté a mis compañeros de litera sobre los fantasmas cojeantes. 2 de ellos terminaron durmiendo en esa cama. Fue un poco un experimento para ver qué pasaría. Personalmente, no tenía miedo de los fantasmas, pero terminé haciendo que los demás se sintieran asustados, supongo. A los compañeros de litera que durmieron allí no les pasó nada, al menos hasta ahora. Para mí, personalmente, los fantasmas son como un vecino molesto. Déjalos en paz y te dejarán en paz. Sin embargo, si captan tu interés, se acercarán a ti. Las apariciones de fantasmas no siempre son aterradoras. A veces permanecen neutrales. Recuerdo que en 1988 nací y crecí en el sur, en un lugar histórico llamado Vicksburg, Mississippi, que fue un importante campo de batalla durante la Guerra Civil. Mi ciudad es conocida por avistamientos fantasmales, ya que muchas personas murieron aquí en la batalla o debido al bloqueo de la unión del río Mississippi. Aunque nunca había visto un fantasma, sentí su presencia. Una vez, mi mejor amigo Ray y yo decidimos hacer un tour por la famosa casa McRaven, clasificada entre los 100 lugares más embrujados de América. A pesar de vivir toda mi vida en Vicksburg, nunca antes había estado allí. El mundo paranormal siempre me había intrigado. Antes de entrar en la casa, me sentía perfectamente bien. Pero a medida que avanzaba el tour, me empecé a sentir más enfermo. En cada habitación que pasábamos, me mareaba más y más. Empecé a apoyarme cada vez más en Ray en busca de apoyo y comodidad. Subimos una escalera que conducía a un pasillo donde se guardaban objetos personales de la época de la Guerra Civil. A duras penas podía escuchar a la guía mientras señalaba cosas y explicaba un poco sobre ellas. Nos mostró un pequeño carruaje hecho para la muñeca de una niña y explicó cómo lo guardaban por la noche en otra habitación. Luego señaló una vieja camilla médica que aún tenía manchas de sangre de cuando McRaven se usaba como hospital durante la Guerra Civil. También nos contó una historia sobre un niño que se desmayó en el mismo lugar donde estaba Ray durante un tour anterior. En ese momento, apenas podía sostenerme por mi cuenta. Puse la mayor parte de mi peso sobre Ray. Sabía que tenía que salir de esa casa. Aunque me sentía mal por no poder terminar el tour, le dije a Ray que teníamos que irnos porque honestamente sentía que si me quedaba allí por más tiempo, iba a vomitar.
Ella pudo ver que algo andaba realmente mal conmigo, así que me ayudó rápidamente a salir de la casa y de vuelta a mi coche. Me senté en el coche durante unos 5 minutos antes de empezar a sentirme lentamente mejor. 10 minutos más tarde, mis síntomas habían desaparecido por completo. Ya no me sentía enfermo y podía respirar perfectamente bien. Aunque nunca vi nada, algo siniestro definitivamente afectó mi cuerpo ese día, algo diferente a cualquier enfermedad o náusea que hubiera sentido antes. Nunca volveré a entrar en esa casa. Pero eso no fue lo único escalofriante que me pasó en Vicksburg. También está el parque militar, lleno de monumentos de la guerra civil y muchas tumbas no marcadas de soldados tanto de la Unión como confederados. En otro incidente, mientras trabajaba en un restaurante chino local y regresaba a casa después del turno nocturno, mi ruta pasaba directamente por el parque militar. Una noche, mientras hablaba por teléfono con mi madre, la llamada se cortó repentinamente. Al principio, no me preocupó demasiado, ya que la zona por la que pasaba tenía muchas colinas y muy poca cobertura celular. Pero en lugar de silencio, escuché algo más. Parecían varias voces confusas hablando todas a la vez, pero no podía entender lo que decían. No sonaba humano, pero tampoco mecánico. No tenía idea de qué estaba escuchando y me asusté mucho. Decidí apagar completamente mi teléfono pensando que eso lo detendría, pero incluso con el teléfono apagado, las voces se hicieron más fuertes. Todo esto sucedió mientras pasaba por las tumbas no marcadas del parque militar, que se podían ver desde la carretera hacia mi casa. Le conté a mis abuelos lo que había sucedido. Mi abuela se rió de mí, bromeando que tal vez eran aliens, pero mi abuelo se veía serio y dijo que, debido a que tenemos sangre nativa americana en nuestras venas, cree que estamos más conectados con el mundo espiritual y que lo que escuché fueron las voces murmurantes de aquellos que murieron en la guerra civil. Esto no me hizo sentir mejor. A partir de entonces, empecé a tomar una ruta diferente después de esa experiencia. Fui visitado por espíritus en varias ocasiones en mi vida. Vivo en un pequeño pueblo del sur de Irlanda, y desde joven he experimentado actividad paranormal, quizás debido a que mi casa era un antiguo cuartel militar. Tenía 14 años cuando cada noche, al acostarme, escuchaba a alguien hablándome al oído. En una ocasión, incluso sentía a alguien frotándome el lóbulo de la oreja, una sensación de un dedo frío bajando por mi oreja. Recuerdo estar en la cama, siendo forzado hacia abajo, sintiendo una presencia que me sujetaba. Estaba casi dormido cuando de repente me incorporé gritando, solo para escuchar una voz demoníaca gritándome. A pesar del miedo, supe que algo intentaba tomar mi cuerpo, pero no lo permitiría. Desde ese día, las cosas nunca volvieron a ser iguales. La historia que quiero compartir comenzó con la muerte de un amigo cercano. Estaba más angustiado de lo habitual por ello. Mi pareja y yo estábamos viendo una película, Actividad Paranormal. Creo que eso le dio la idea de bromear con los espíritus en la casa, de manera juguetona por supuesto, sin esperar que pasara algo. Terminamos la película y nos dirigimos a dormir. Era alrededor de la 1 a.m., bastante tarde. De repente, el teléfono fijo comenzó a sonar. Buscamos el teléfono y lo encontramos afuera en el pasillo, lo cual era extraño porque nunca usábamos el teléfono allí, ni lo dejábamos. Estaba simplemente tirado en el suelo. Eso me asustó bastante, especialmente después de que mi pareja me dijo que no lo había hecho él. Volvimos a poner el teléfono en su base y nos fuimos a la cama. Apenas apoyé la cabeza en la almohada, la alarma de humo comenzó a sonar, como lo hace cuando se presiona el botón de prueba, pero estaba a unos 5 metros del suelo, en el techo, y se necesitaba una escalera para alcanzarlo. En ese momento, los dos estábamos aterrados. Después de un rato, cuando todo volvió a estar tranquilo, intentamos dormir de nuevo. Me dije a mí mismo que tal vez si era un espíritu, solo estaba saludándonos, nada negativo. Al lado de nuestra cama había una ventana con persianas.
De repente, estando acostados con los ojos cerrados en la cama a oscuras, la persiana se levantó violentamente y se sacudió sin que nadie la tocara, casi desgarrándose. Se sacudía tan fuerte que no era el viento. Estaba gritando y llorando. Nunca había estado tan sorprendido o asustado en mi vida. Esa noche no pude dormir, y nunca más bromeé ni me metí con los espíritus. Más tarde, nos mudamos de esa casa. Gracias a Dios. El mundo espiritual no es una broma. Existe, y a menudo puede ser tan tangible como las cosas que tienes delante de ti. Así que ten cuidado si alguna vez decides jugar con cosas que no puedes ver. Durante mi tiempo en el campo de batalla, experimenté cosas que aún no puedo explicar del todo. Mis días en el desierto fueron una mezcla de diversión y pesadilla. Una experiencia que me persigue día tras día y que parece llevarse un pedazo de mi alma con ella. Estábamos cerca del final de mi periodo de servicio cuando mi pelotón y yo fuimos asignados para apoyar a un grupo de marines atrapados durante 2 días con muchas bajas. Íbamos en camino para ayudarlos cuando pasamos por un pueblo que estaba sospechosamente vacío. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. De repente, una explosión sacudió el tanque que iba delante de nosotros. Era el tanque de mi amigo más cercano en ese momento, Dawn. Corrí hacia los restos y encontré a mis amigos, ya sin vida, en mis brazos. Después de la explosión, nos vimos envueltos en un intenso tiroteo. Me quedé junto al cuerpo de mi amigo mientras estábamos atrapados bajo fuego enemigo. No quería dejarlo atrás. Tenía que llevarlo de vuelta para que recibiera un entierro adecuado. Mientras me refugiaba detrás de un trozo de escombros, vi algo que no podía explicar. Una niña pequeña, completamente limpia y vestida de manera impecable, se acercó al cuerpo de mi amigo. Tenía una expresión vacía en su rostro mientras colocaba su mano sobre la mejilla de mi amigo, manchando su piel con sangre y suciedad. La miré, atónito, y le grité preguntándole qué pensaba que estaba haciendo. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había algo profundamente perturbador en esa niña. Comencé a retroceder, sintiendo un miedo indescriptible. La niña se detuvo, sacudió la cabeza y desapareció ante mis ojos. Fue como si nunca hubiera estado allí. Miré a mi alrededor y no dejó rastro alguno, ni siquiera huellas en el suelo. No podía entender quién era esa niña ni por qué apareció junto al cuerpo de mi amigo. ¿Era un ángel? ¿Un demonio? ¿O algo más? No lo sabré nunca, pero a veces me pregunto si volveré a verla. «11 días de infierno en el campamento de cadetes». Esto me ocurrió cuando tenía 10 años y vivía en un pueblo mercantil en el centro de Gales. Había estado viviendo en Gales desde el 2001, pero me mudé de regreso a Inglaterra en el 2011, así que viví allí durante 10 años. El pueblo mercantil estaba entre Welshpool y Barmouth. Estaba con los cadetes en Gales y en el 2007 fuimos de excursión a Portsmouth, que es la única ciudad-isla en el Reino Unido. Estábamos en un campamento que estaba a unos 32 kilómetros de Portsmouth, donde yo, junto con otros cadetes, nos alojamos en dormitorios. Éramos alrededor de 10 en estos edificios de 2 pisos. Mi cama era una cama de campaña con un pequeño gabinete metálico y una mesa lateral pequeña pero muy antigua. Y luego estaban los otros 2 cadetes a cada lado de mí. Hicimos el ejercicio habitual como cadetes del ejército. Por ejemplo, hicimos una marcha completa de 2 horas y luego un ejercicio de estar en atención. Después agarramos nuestro almuerzo de una pequeña y deteriorada cabaña, que siempre estaba abarrotada, y solo se nos permitía comer alrededor del área de la cabaña. Esto me molestaba porque prefería mantenerme a mí mismo, especialmente cuando no estaba en casa. Aquí es donde las cosas se pusieron extrañas. Estaba en el bosque con algunos cadetes y nuestro sargento instructor asignado estaba con nosotros. Nos dijeron que aprendiéramos sobre cobertura y ocultamiento,
que es algo así como que nos enseñaran cómo preparar una emboscada, donde te escondes o encuentras un refugio apropiado. Me perdí brevemente después de que todos nos separamos. Encontré cobertura y mientras estaba escondido, escuché ramas rompiéndose a mi alrededor. Pensé que era uno de los otros cadetes de mi equipo, o tal vez los oponentes a los que debíamos emboscar. Cuando miré lentamente tratando de no ser escuchado, no vi a nadie en absoluto. Lo ignoré pensando que tal vez era algún animal, ya que estábamos en una zona muy rural, así que la vida silvestre era común. Aún así, comencé a escuchar los pasos acercándose a mi posición. Sin embargo, no había nadie allí cada vez que miraba. Esto era a primera hora de la tarde con el sol alto en el cielo y una visibilidad clara, pero no podía determinar de dónde venían los pasos. Empecé a asustarme y hice una carrera sigilosa de regreso al lugar de encuentro, solo para arruinar la actividad para todos. Los otros cadetes, por supuesto, estaban molestos conmigo. Le conté al sargento instructor asignado lo que había pasado, pero él también parecía molesto conmigo y dijo que era solo mi imaginación. Tal vez tenía razón. Un niño de 10 años podría tener una imaginación muy activa. Luego nos dijeron que estábamos estableciendo el campamento para pasar la noche y, a diferencia de mi yo habitual, estaba un poco más cómodo al saber que había gente alrededor después de haberme asustado tanto. No quería estar solo. Me dijeron con quién acamparía. Eran estos 2 chicos de otras unidades de cadetes. Esa noche nos dieron una lección sobre cómo el ejército monta campamentos en el bosque cuando están en medio de un campo de batalla y para el reconocimiento también. Durante esto, miré hacia la distancia. El bosque, incluyendo la hierba debajo, estaba bastante claro bajo la luz de la luna tenue. Era hermoso, como algo de un cuadro. No estaba prestando atención a la charla, apenas escuchando lo que decía el teniente. Fue entonces cuando vi el contorno de una figura sombría caminando por la hierba de un lado del bosque al otro. Pensé que probablemente era un reflejo de los árboles y la luna, pero cuando me concentré, era claramente la silueta de un hombre. Miró hacia mí, y en una especie de voz mental lo escuché. Temblaba y tenía miedo. Luego, una de las sargentas me miró y me vio asustado. Se acercó y me preguntó si estaba bien. En ese momento, era un niño bastante sensible y me ponía triste muy fácilmente. Aparte de los otros cadetes, estaba en la parte trasera de una camioneta estacionada, llorando a mares. Estaba abrumado por la emoción y el miedo. Pude quedarme fuera de las lecciones y hablar con mi papá. Él me dijo que estaba reaccionando exageradamente y que me calmara, pero no pude. Luego le dije que quería irme a casa, pero ya había perdido mi oportunidad cuando otro amigo mío se fue a casa con su mamá 2 días antes de que terminara la estadía de 11 días. 2 días después de esto, había una fiesta en el salón del complejo. Estuve allí un par de horas, ya que no era realmente una fiesta con DJ y bar, solo un puesto de bebidas y un reproductor de CD conectado a altavoces que tocaban los álbumes recientes que habían salido. Cuando me dirigía de regreso solo a los dormitorios, vi a una mujer en uniforme de cadete mirando hacia otro lado, y cerca de los dormitorios, solo para chicas. Le pregunté si estaba bien o si estaba perdida, a lo que ella respondió con una voz eco: «No deberías estar aquí», y luego lo vi. La mitad inferior de su cuerpo era transparente. Me asusté y corrí hacia la puerta, golpeándola con fuerza hasta que otro cadete me dejó entrar. Fui directo al dormitorio en el que estaba quedándome, y no salí por el resto de la noche ni pude dormir ni un instante. Era el 10º día, y la última noche, antes de poder regresar a Mid Wales. Estaba tan aliviado y decidí hacer que este día contara ya que era mi último día. Ese día fue bastante relajado. Consistió en una ceremonia de premios y un viaje en balsa que incluía canotaje y escalada en roca. El día pasó volando y casi era de noche. Regresé a mi dormitorio sintiéndome feliz de que fuera la última noche, así que una de las habitaciones en el otro extremo del edificio de nuestro dormitorio decidió organizar una sesión de Ouija.
Me invitaron, pero amablemente decliné y me fui a dormir. Más de 2 horas después de quedarme dormido, me desperté con el ruido de pasos en el suelo de madera y el sonido de golpeteos en las paredes, que pensé que provenían del otro dormitorio, porque estaban de humor para hacer bromas, ya que habían compartido un porro entre ellos, a pesar de tener entre 12 y 14 años en ese momento. Supongo que no fue realmente una sorpresa. Me levanté para mirar afuera de la puerta solo para verla cerrada. Bajé la cabeza e intenté volver a dormir. Otros 30 minutos después, los ruidos comenzaron de nuevo, pero esta vez era en el dormitorio en el que estaba durmiendo. Pensé que era uno de los cadetes, pero aparte de mí y otros 2 cadetes que estaban dormidos, las camas estaban vacías y nadie se movía. Volví a dormir, pero nuevamente, poco después, la habitación se volvió fría, helada. Me desperté y comenzaba a sentir miedo. Tuve que recordarme que las ventanas estaban cerradas con llave y solo se podían abrir con una llave. Miré hacia la puerta después de sentir que mis piernas estaban congeladas y lo vi. Alguien estaba en la habitación. En el rincón derecho de la puerta entreabierta estaba la mitad superior de un hombre mirándonos con solo la forma de su torso superior y su cabeza. Me miró y le susurré al otro cadete que estaba al lado de mí para ver si también lo veía. Pero al igual que los otros antes que él, me ignoró diciendo que solo estaba viendo cosas. No pude evitar pensar que el otro dormitorio jugando con esa ouija pudo haber empeorado las cosas. La entidad simplemente me miró y luego desapareció en la oscuridad. No dormí por el resto de la noche después de eso, y finalmente supe que era hora de irme a casa. Todos los cadetes se despidieron mutuamente, incluidos algunos que intentaron fotografiarme, pero odiaba que me tomaran fotos. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el autobús salió de Portsmouth y yo regresé a casa. Mirando hacia atrás esos 11 días en ese campamento, solo puedo pensar en una cosa de ese tiempo. ¿Por qué me dijeron que ardería en el infierno? ¿Cuál era el significado detrás de esas ocurrencias? ¿Por qué fui el único que vio y escuchó todo lo que sucedió? Tal vez sabían que estaba embrujado y querían mantenerlo oculto, o tal vez yo era el participante elegido en el juego de estos espíritus. Nada ha sucedido desde entonces, pero esos 11 días fueron los días en que el infierno vino a mí. Durante mi tiempo en el ejército, hubo una ocasión en la que nos establecimos en un campo de aviación que estaba a unos 1500 metros de distancia de donde serían nuestros nuevos hogares. Había esta pequeña comunidad abandonada y un viejo fuerte británico de los días coloniales. La comunidad abandonada aún tenía platos en el fregadero y ropa en la cuerda, pero todo estaba muy viejo y deteriorado, como si hubiera sido abandonado 1 año o así antes de nuestra llegada. Ni siquiera había sido saqueado, lo cual era muy diferente al área en la que estábamos. Tuvimos un pelotón de policías militares que se mudaron a la casa más grande en la comunidad abandonada, a la que llamaremos Pueblo Fantasma. Se mudaron de esa gran casa una semana después debido a que niños fantasma espiaban por sus ventanas y corrían por la casa por la noche. No pudieron dormir y fueron aterrorizados, hasta que finalmente obtuvieron permiso para mudarse. Se veían agotados cuando llegó un nuevo comandante de batallón que escuchó los rumores y estaba furioso de que hubieran desperdiciado recursos militares y tiempo moviéndose por supuestas apariciones fantasmales. Decidió que su componente de infantería comenzaría patrullas nocturnas y establecería emboscadas todas las noches en el pueblo fantasma, además de nuestras ya programadas incursiones ocupadas. Una escuadra iría cada noche y comenzaría entre las 10 p.m. y la medianoche, regresando justo antes de que saliera el sol. El pueblo fantasma siempre parecía el doble de oscuro que las áreas circundantes. Podíamos escuchar lo que parecía ser niños jugando en un patio de recreo, pero muy débilmente. Luego nos lanzaban pequeñas piedras, y la risa se hacía más fuerte. Todos éramos soldados bastante experimentados para ese momento.
Habíamos estado en múltiples tiroteos con bajas y muertes en ambos lados, pero estábamos asustados. Manteníamos nuestros anteojos de visión nocturna puestos y traíamos nuestras miras térmicas CL del Javelin, pero no veíamos nada. En la tercera o cuarta patrulla de mi escuadra, estábamos caminando por las calles en formación dispersa, muy lentamente, escuchando la risa tenue y siendo alcanzados por las piedrecillas. Uno de nuestros soldados, Oliver, se detuvo en seco y dijo: «¿Qué diablos, tipo?». Entonces comenzó a gritar y corrió. He visto a Oliver disparar y matar a un enemigo a corta distancia, y duerme como un bebé por la noche. No es ningún perezoso, pero perdió la cabeza, corrió lejos de la escuadra en una zona de combate y se dirigía de regreso al campo de aviación a toda velocidad. Nuestro sargento lo alcanzó y lo derribó, comenzando a sacudirlo y a bofetearlo, gritándole que se recompusiera. Esto es lo que dijo Oliver cuando finalmente pudo hablar. Vio una figura de sombra negra, con forma de hombre, con brazos y piernas largos, que caminaba a unos 10 pies a nuestro lado, junto con nosotros. Cuando Oliver giró la cabeza y lo vio con sus anteojos de visión nocturna, la cosa se detuvo y miró hacia atrás. Fue entonces cuando perdió la cordura. Saltó y aterrizó en cuclillas, y se posó en la pared con su cuerpo mirándonos. Comenzó a gritar, y sus ojos destellaron una luz brillante. Dijo que era roja. No sé cómo pudo haber pasado eso a través de los anteojos de visión nocturna. Luego saltó hacia atrás desde la pared, y corrió de regreso a la noche. No reportamos nada de esto y nuestro sargento, bendito sea, no nos llevó de vuelta al pueblo fantasma para patrullas. Simplemente nos quedábamos en las afueras y seguíamos escuchando la risa por la noche hasta el día en que nos fuimos.